Vale, ya está. Ahí enfrente. Mañana, de 12 a 2 tenía que ir más. Ahí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la Feria de la Edición Independiente. Yo soy José Luis de Bibliocafé. Me alegra un montón ver a tantas caras conocidas y en este espacio así como tan futurista que le pega mucho al libro, ¿no? Le pega mucho al título del libro y le pega incluso al color del libro, este color que hemos cambiado para adaptarlo a las circunstancias. Entonces, vamos a presentar 2070 Relatos Líquidos. La verdad que es un libro de Generación Bibliocafé que, si no me equivoco, es el número 20. Salió en el 2020, con una parábola sobre lo que pensábamos los autores y autoras que podía pasar en 2070, por eso el título, del que nos hablará más adelante Susi. Susi Bonilla es escritora, es psicóloga, hace un montón de talleres con nosotros de escritura terapéutica y además es la única escritora que ha escrito un relato en los 20 números, en los 20 volúmenes de Generación Bibliocafé. O sea que tenemos el privilegio de tener a Susi hoy aquí. Después tenemos a Mauro Guillén. Mauro es el alma mater de Generación Bibliocafé. Él lo inventó, él la creó, él fue el artífice del primer libro hace ya no sé cuántos años y es el editor de todos nuestros volúmenes. Y hacía mucha ilusión volver a veros. Hemos compartido muchísimas cosas juntos, no solo los 20 libros, sino hemos compartido presentaciones, representaciones, luego fiestas, hemos hecho de todo. Desde una fiesta en un palacio gótico en la calle Caballeros, hasta un concierto de los Beatles, no de los buenos, sino de unos colegas, de los Beatles en el Olimpia y en la Rambleta. Ayer me encontré aquí, por ejemplo, a Isabel Barceló, y se nos pusimos a llorar los dos, la emoción de no vernos después de un año y medio, nos emocionamos tanto, y dices, qué bonito lo que se ha convertido en esto. Se ha convertido en una pandilla de descerebrados que hacen relatos, que se inventan cosas y se lo pasan fenomenal, sin pagar un duro y sin ganar un duro, o sea que está fenomenal. Y algunos de ellos incluso han tenido la posibilidad luego de publicar libros con otras editoriales, o sea que no lo hemos hecho tan mal, porque esto funciona de la siguiente manera: nos tomamos unas cervezas y decimos qué bueno va a ser el próximo tema, y entonces lo inventamos, y a partir de ahí pues ya se llaman a todos los autores y empezamos a escribir. Como muy bien ha dicho Mauro, la mayoría de estos proyectos nacen entre cervezas y entre risas y ahí se gesta una idea y la verdad es que todos los libros han tenido una vertiente solidaria o una vertiente de denuncia social. Bueno, la mayoría de los libros han tenido una respuesta a algo en concreto. Este es un libro un poquito especial, con una portada preciosa de la ilustradora Asunción Rocamora, como veis, un color azul muy esperanzador, creo yo, después de todo lo que hemos pasado. Y digo que es especial porque es el único libro que no nace de un encuentro con cervezas, ni de un encuentro con vinos, ni siquiera de un encuentro con nada, ¿no? Este libro nunca tiene un contenido, ¿no?, que nunca hubiera existido si no se hubiera gestado precisamente en las circunstancias tan especiales que estábamos atravesando y en las que todavía seguimos inmersos de alguna manera. Remesa, la última que está incorporada al grupo. Hola, pues sí, yo soy una recién llegada, así que no acabéis el proyecto porque yo acabo de llegar ahora y quiero disfrutar de las fiestas y tal también. En un primer momento, o sea, la premisa era cómo será el mundo dentro de 50 años. Yo soy escritora de relatos
Y me gustan especialmente los relatos de ciencia ficción, los relatos de distopía, incluso los relatos apocalípticos, porque ya está pasando. Me va a sonar que me estoy copiando de la realidad. Así que sí que hubo que hacer un esfuerzo de imaginación, ¿no? De imaginar ese futuro. En mi relato yo lo ambienté en Valencia. Han colaborado los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la clase de la artista Victoria Cano, que siempre se ofrecen y nos hacen unos trabajos estupendos. Espero pues que este libro nos sirva a todos para no olvidar lo que de verdad importa en nuestras vidas y que nos ayude a tomar distancia y a relativizar, porque me quedo con una frase de un relato de Josep Asensi, que en su relato Inventos útiles dice: desde el espacio, la Tierra es una canica azul, tan hermosa que no parece enferma. Espero que os guste. Gracias. Muy bien, que lo has hecho muy bien. Adelante. Estamos todas ya.